El empresario joven que ha creado la empresa de mayor impacto para la sociedad dominicana de estos tiempos, lo entrevistamos hoy. Señores, fue una persona que terminó siendo manager regional de cervecería, manejando un montón de empleados y a la vez, que para mí es una de las cosas más impresionantes, empezó su negocio tecnológico. O sea, emprendió al mismo tiempo Al mismo que fue tiempo. empleado, igual que yo, o sea, que tiene más mérito. También. Señores, y cuando digo que es de mayor impacto, estamos hablando de la empresa Pedidos Ya, que inició como Delivery RD y luego, ¿verdad?, pasaron por un proceso de adquisición y demás con Pedidos Ya. ¿Y por qué digo que es lo que tiene más impacto? Porque todos pedimos por esa plataforma y cada vez dan más servicios y no es algo que simplemente impacta a una parte de la comunidad, impacta al país completo. Y lo que me gustó también, en base a eso, Musa, es que él nos cuenta de todos los fracasos que tuvo antes de llegar ahí. O sea, no fue que él puso Delivery RD y fue un éxito, sino que tuvo un montón de fracasos. Y no nada más se quedó como en teoría, sino que nos enseñó el aprendizaje. O sea, podemos hoy ver qué cosas él tomó en cuenta, qué pasos hizo. Y él fue muy explícito. Por eso esta entrevista me encantó. A mí me encantó mucho también porque Iván yo lo conozco desde que éramos muchachos. Y él, tanto él como yo, éramos personas muy inquietas y que quizá nos vislumbrábamos que íbamos a tener un futuro de progreso profesional. O la gente quizá no nos veía así. Y la verdad que él logró un éxito increíble. A mí también me fue bien. Pero el caso de él me encanta porque es algo demasiado escalable. Es un negocio que no, yo tengo un negocio en este sector aquí o en este pueblo. Es el país completo. La verdad que eso es de admirar. A mí la verdad que me encantó. Así que, señores, que disfruten esta entrevista. Iván, cuando uno revisa tu trayectoria, uno ve un patrón de éxito. Me explico. Tú llegaste a ser director regional de marketing, me dijiste, ¿verdad? De cervecería. Llegaste a fundar exitosamente Delivery RD, luego venderlo, a Pedidos Ya. Y uno ve un constante ganador, una persona que siempre gana. Y la pregunta que primero me llega es ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso que te hace ser tan competitivo, que te hace siempre querer llegar a lo más lejos, ganar? Y me gustaría que le diera mucho para atrás entonces, como para entender, no sé si en tu infancia, adolescencia, juventud, ¿qué hay detrás de todo eso que te hace siempre querer ganar? Wow, mira, qué pregunta más interesante. Realmente, casi siempre, como tú dices, se aborda el tópico de ganador, de éxito, y pocas veces se le da para atrás ese cassette. Yo creo que la primera respuesta que te puedo dar en ese sentido es lo que ha hecho un Iván ganador y un Iván, un Iván tan competitivo, definitivamente son los fallos. Yo he fallado mucho en la vida, me he enfrentado con muchos obstáculos y eso me ha enseñado a mí a poder sobrepasar situaciones que en ocasiones se pueden ver muy difíciles, pero el mismo hecho de tú repetidamente haber sobrepasado ciertos obstáculos, pues te da la confianza de tu poder hacer cosas que muchas veces tú crees que no lo puedes lograr hacer. Y quizá para darle un poquito para atrás ahí y hablar del Iván, no el que quizá ya se conoce hoy, exitoso, emprendedor y demás. Vámonos al mero inicio. Un niño con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de hacer cosas buenas en la vida, que de entrada no tenía tantos recursos para poder tener facilidades como quizá muchos amigos. Sin embargo, sí tenía el corazón y tenía la determinación de lograr ser alguien en la vida. Y desde muy pequeño, niño, estando en el colegio, pues mi sangre emprendedora me llamó y empecé a hacer actividades extracurriculares, dentro de ellas hacer fiestas de colegio, Recuerdo. a vender música de carro, o sea, cosas que para mí tenían fácil acceso y que me ayudaban a yo poder, por lo menos, tener alguito más para poder el fin de semana salir a disfrutar. Pero lo que yo tenía como enfoque inicial era entrar a trabajar en una muy buena empresa que me forjara y que yo pudiese crecer y llegar a ser, digamos, o a ocupar una posición de importancia. Y esa empresa que yo me obsesioné era Cervecería Nacional Dominicana. Yo desde los 18, 19 años quería trabajar en esa empresa. Yo estudié mercadeo y yo veía cómo en esa empresa se hacía mercadeo. Y definitivamente vi un futuro ahí. Intenté por varias vías. Me tomó más de un año poder finalmente accesar. Logré utilizar una coyuntura que me abrió una puerta. Pero esa puerta que se me abrió fue una puerta donde quizás muchas personas de entrada hubiesen puesto algunos peros, porque era una posición provisional de digitador. Y no cualquier digitador. Yo digitaba los reportes de los mercaderistas. ¿Qué
¿Qué son los mercaderistas? Para quienes no conocen, es aquel personal que va a los supermercados a garantizar que el producto esté limpio, esté bien exhibido. Y eso prácticamente eran mis jefes. Entonces yo le digitaba los reportes de todo lo que ellos hacían en cada supermercado. Pero mi intención o mi visión no era yo entrar y ser el mejor digitador. No, mi visión era aprender y hacerlo tan bien para poder crecer dentro de esa organización. Y así, gracias a Dios, se me fue dando. Duré algunos 3, 4 meses siendo digitador provisional hasta que se dieron cuenta de alguna manera de que yo tenía potencial de algo más. Y ahí es donde me promueven a mercaderista. En ese entonces, yo súper contento de una promoción en menos de 6 meses incluso. Y con muchísima humildad y mucho entusiasmo tomé la posición. No era la más fácil de todas porque no era en la zona que yo conocía, quizá el centro de la ciudad, sino que era más por Cristo Rey, Capotillo, La Duarte, Nicolás de Obando, que eran zonas que yo no conocía y que luego que empecé a conocer un poco más, pues me daban consejos de que llegara antes de las 11 de la mañana para que los tigres no estuvieran despiertos y no me causara problemas en mi ruta. Pero eso también me ayudó de muchas maneras a ver una carrera de crecimiento desde un ángulo que yo no me esperaba y desde un ángulo que no es el que uno ve quizá en las historias de personas más exitosas, o por lo menos no la puede palpar de esa manera. Luego de que ocupo mi rol de mercaderista, yo también dije, yo no nací para este rol, yo tengo que seguir evolucionando. Hice varios reportes que incluso llegó a la gerencia en ese momento y dijeron, bueno, parece que tenemos un mercaderista que es muy destacado, quiero conocerlo. Y ahí me abrió un poquito puertas para yo poder ser un poco más reconocido entre los gerentes. Y en ese momento, el path natural de crecimiento de un mercaderista, si era muy bueno, era pasar a ser vendedor. Luego de tu ser vendedor, pasabas a ser negociador de los colmados. Pero había una posición en particular que me llamaba mucho la atención porque para mí tenía una envergadura de negociación un poco más avanzada. Y yo siempre añoré, desde que había entrado, llegar a esa posición, que era negociadores de restaurantes, bares, clubs, porque ya iba a un perfil de negociación que me encantaba, pero con personas que eran exitosas de por sí, que representaban un reto muy grande porque eran personas muy conocedoras y que me gustaba el entorno también de esa vida nocturna. Ya yo venía a hacer fiesta, entonces había una conexión ahí natural. Y en ese momento, siendo mercaderista, yo me planteé un plan. Y fue, quiero aprender del que para mí era el mejor en esa posición. Quiero hacerme amigo de él. Me hice amigo de él. Mi hermano hoy en día, Víctor Richard. Y le dije a Víctor, yo quiero ser tu asistente. Yo voy a salir contigo en la noche. Yo quiero aprender de todo lo que tú hablas, cómo tú negocias. Y utilízame para lo que tú quieras. Si tú tienes que hacer un montaje, yo lo hago por ti. O sea, olvídate. Yo voy a ser literalmente tu asistente. Tu sombra. Tu sombra. Y bajo ese espectro de sombra, eso para mí significó un sacrificio súper grande, porque yo venía de trabajar de 8 a 5 de la tarde como mercaderista. A las 5:30 tenía que llegar a la universidad para poder encontrar parqueo. A las 6 cogía clase, salía a las 10 y a las 10 entonces llamaba a Víctor a ver dónde estaba para unirme a su ruta y a las 1 o 2 de la mañana terminaba. Y ese loop estuvo presente durante varios meses, capaz 8 meses. E incluso en una etapa donde yo estaba ya en proyectos finales de la universidad. Es decir, que requería todavía más de mí, pero mi visión estaba súper clara. ¿Qué sucede? Víctor me viene con la gran noticia de que lo acaban de promover y que su posición está vacante. Está vacante y que solamente él veía un candidato natural para su posición. ¿Y quién mejor que yo? Pues se abre la posición, un día salgo con él y él me presenta a otra persona y me dice, ¿tú lo conoces a fulano? Mi hermano hoy en día también, Juan José Vázquez. Y yo dije, claro que sí, él es vendedor allá, él está en la Pucamaima. Ah, bueno, él es el que acaba de tomar mi posición. Entonces, ese fue de los primeros baldes de agua fría que yo sufrí en mi carrera profesional, porque yo entendía que si yo me destacaba, la cosa iba a venir fácil, y no necesariamente era así, porque habían otras personas que también se estaban destacando y que probablemente tenían mejores cualidades que yo en muchos aspectos, y no era la excepción. Juan José, un tipo formidable. Y eso me enseñó a mí me empezó a enseñar a tener resiliencia.
primero, aceptar que algo no se me dio como yo quería. O sea, que la posición no te la dieron. Para nada. Se la dieron a no, Juan Se José. la dieron a mi hermano Juan José. Ya. Pero ya tú te puedes imaginar yo que me había tirado todas esas noches, ese trabajo extendido, esa ruta ya la conocía de memoria, pues de verdad para mí fue un poquito frustrante en el momento, pero más allá de frustrarme, lo que hice fue, ok, tengo que ajustar un poco la estrategia. Fui acercándome un poco más al que era el jefe de esa posición, o sea, el gerente de esa área, para que él entendiera todo lo que yo venía haciendo. Me acerco, el tipo realmente creé una empatía muy buena con el veterano Jochi Pérez. Y sucede que a los 3 meses, muy cercano, se abre otra posición dentro del área. Y en esa posición ni siquiera me consideraron. O sea, no fue que me entrevistaron absolutamente. O sea, pusieron a otra persona ahí, mi hermano Poppy. Y a eso ya era como... durísimo. Ya ahí era, mira, hay algo que definitivamente está fallando. De nuevo, un poco de desmotivación, varios días, pero lo que dije fue, mira, yo tengo que demostrar primero a mí y luego a los demás que yo sí tengo la capacidad de tomar esa posición. En ese momento, Recursos Humanos me llama a una reunión y me explica que realmente yo estoy tratando de dar un paso demasiado acelerado. Yo era muy joven, yo en ese momento tenía 22 años de edad. Era una posición que los demás compañeros tenían alrededor de 30, a excepción de Juan, que es más joven. Y me explicó que yo tengo que seguir el patrón que todo el mundo sigue, que es el de vendedor, luego de negociador y demás. Y yo recuerdo que mientras esa persona me lo iba diciendo, yo en mi cabeza iba pensando, es que yo no puedo permitirme ser uno igual que el montón. O sea, yo soy una persona que considero que me esfuerzo un poco más, que creo que puedo dar un poco más porque la pasión me llama y creo que eso al final del día se refleja en el trabajo. Pero yo escuché con toda la humildad lo que me dijo esa persona y eso también me sirvió a mí de base para yo definitivamente hacer un cambio radical en lo que yo venía haciendo. Y el cambio radical estuvo en si esa persona o Recursos Humanos, la empresa, entiende que yo soy muy joven para la posición o que quizás no tengo la cualidad, entonces yo tengo que, antes de que me den la posición, demostrar en creces que yo tengo las cualidades y demás. Y es ahí donde yo me invento una serie de estrategias que presento al departamento con rutas para eficientizar diferentes inversiones que se estaban haciendo, cómo ganar mucho más participación en los establecimientos donde se estaba llevando a cabo las ejecuciones. Y eso, en definitiva, me dio la apertura a que dijera, mira, confío en lo que esta persona, en el criterio que esta persona tiene, pues ahí finalmente en la tercera, pues me dieron esa oportunidad de pasar esa posición. Hago todo este preámbulo porque como empezamos diciendo de la parte exitosa de Iván, realmente para mí esos fueron momentos que primero marcaron muchas desilusiones, muchas frustraciones, pero por otro lado marcaron un Iván mucho más fuerte, un Iván mucho más resiliente y un Iván que entendió desde temprano que si algo no se te da, lo que tiene que cambiar no es el objetivo, sino la estrategia. Wow. Okay. Y una preguntita, Iván. ¿En algún momento te pasó por la cabeza salir de la empresa y buscar empleo en otro lugar? Te lo digo porque yo tenía la misma... tu historia se me parece mucho a mí. Y uno andaba con un hambre de crecimiento, de deseo. Y a veces te decían, tú no tienes el seniority que se requiere. Te falta madurez. O sea, eso es lo que veían quizá en uno. Y en algún momento yo hasta me llegué a entrevistar en otro sitio porque yo decía, óyeme, yo tengo que crecer obligado. ¿Te llegó a pasar por la cabeza o tú siempre tuviste, yo me voy a quedar en esta empresa y voy a hacer carrera aquí? Definitivamente me llegó, pero no en ese momento. Me llegó en un momento que ya yo sí sentía que estaba preparado. Yo en ese momento todavía sentía que yo era el que necesitaba adquirir experiencia y tenía mi ilusión de tener un path de carrera que me permitiera tener esos conocimientos y luego ocupar una posición de gran envergadura. Pero luego más adelante sí me pasó. Ahí hago un pequeño fast forward, paso al área de mercadeo por otra coyuntura de buenas acciones que nosotros hicimos en el área de negociaciones de bares y restaurantes, que de manera muy breve fue que yo no quise detenerme solamente en mi zona. Yo abarcaba la zona colonial, toda esa parte de la Máximo Gómez hacia allá, todos los bares y restaurantes de esa zona.
Pero yo empecé a hacer un análisis de quiénes son los principales consumidores que me estaban consumiendo en ese momento en la zona. Y me di cuenta que eran turistas. Dentro de los turistas, en esos días habían abierto el puerto de Don Diego, en Sanssouci, y yo hice un trabajo de investigación de cómo yo podía venderles a esos cruceros y tener algún tipo de approach para que el turista, desde antes de llegar a República Dominicana y antes de pararse en la zona colonial, ya supiera lo que era Presidente. Y eso me iba a ayudar a que ellos pidieran la cerveza y por ende que sea mucho más fácil el trabajo que tengo que hacer para convencerlo en cada punto de venta. Pues el tema es que logré a través de un distribuidor de vegetales poder venderle a los cruceros, porque cervecería no le puede vender directo porque tiene una concesión de duty free y demás. No le podíamos vender directo. Encontré este suplidor de vegetales, a través de él le vendimos cerveza. Y eso fue algo que llamó mucho la atención, el hecho de que la primera vez le vendimos 15 cajas de cerveza y en el último recorrido se llevaron más de 200 cajas de cerveza. Entonces eso llamó mucho la atención a la dirección, me llevaron a yo exponer qué fue lo que yo hice y ahí se abre un debate con el director de mercadeo de aquel momento que dijo: Iván, con esa coyuntura que tú acabas de abrir, ¿qué te parece si hacemos algo diferente y cambiamos el verano Presidente en ese momento y lo hacemos algo en un crucero? Fue una idea que surgió muy en frío ahí. Hicimos los approach adecuados. Lo mismo de fallar. Toqué varias puertas. O sea, me veían como un loco de quién va a alquilar un crucero para hacer una fiesta. O sea, tú estás mal de la cabeza. Hasta que una amiga me dijo: mira, ya tú me has hablado 5 veces de este tema. Yo te tengo este crucero que viene a Miami. Podemos adelantarle la ruta y si le adelantamos la ruta, tú simplemente tienes que pagarle 3 días de más para que ellos vengan, los 3 días que tú lo quieres utilizar, más 3 días posteriores para que ellos vayan a su ruta. Y cuesta tanto, millones de dólares. Y ahí yo fui a donde el director de mercadeo, él dijo: mira, vamos a ver si le bajamos un poquito el presupuesto, pero no es lo mismo cuando yo te digo, vamos a tratar de negociar partiendo del punto que tú me dijiste y que tú te des cuenta que estamos hablando en serio, a yo simplemente darte una idea de vamos a buscar un crucero, que sonaba la idea más loca del mundo. Bueno, pues eso al final se convirtió en una de las plataformas más exitosas de Presidente, que fue el crucero Presidente. Y yo, o sea, me voy con la gran satisfacción de haber sido parte de todo ese proceso, incluso parte inicial. Y de nuevo, eso me abrió puertas para yo pasar al área de mercadeo. Dentro del área de mercadeo conozco gente que fueron para mí grandes amigos, incluyendo a mi gran amigo Manuel Angomás, era mi jefe en ese momento. Y yo recuerdo que un día le dije a él: Manuel, yo en 5 años yo quiero ser una persona independiente y yo voy a empezar a forjarme hacia allá. Y él me dijo: pero viejo, tú ahora que estás en la cúspide, entrando a donde tú estabas añorando serio. Yo dije: sí, pero me quiero preparar de ahora y ya empezar a vislumbrar eso. Y el mismo hecho de tú haberlo mencionado, comentado con otra persona, te da como una perspectiva más de tengo que lograrlo. Claro. O sea, ya hay un compromiso que tú te haces a ti mismo y que lo compartiste con otra persona. Y eso me fue encarando a lo que luego fue esa transición a emprender en Delivery RD, dentro de ese marco de llevar una vida corporativa y luego emprender estando todavía dentro del negocio. Buenísimo. Mira, tú sabes que antes de pasar ahí, o sea, tú has hablado tantas cosas que van coherentes a lo que tú decías, los fracasos y esa cosa. Pero todavía hay algo que no me cuadra. Déjame ver si lo logro entender. Y yo no soy psicólogo, pero como que no entiendo el drive, como el empuje tan fuerte que tú tenías, a pesar de fracasar. Mucha gente cuando fracasa simplemente suelta la toalla y ya, o como dice Musa, busca otro empleo. Entonces, por lo menos a mí, el drive, el empuje que yo tengo tiene que ver mucho con que yo toda mi vida me hice una ilusión de que yo iba a dirigir la empresa de mi familia y cuando tenía 15 quebró. Entonces, como quebró, como que ese drive fue como que, espérate, yo tengo que buscar la forma de salir hacia adelante. Otra gente simplemente es muy competitiva. ¿Hay algo que tú puedes identificar que tú digas, mi empuje viene de esto? ¿O tú crees que simplemente tú eres muy competitivo? O sea, ¿por qué tan inquieto? Ajá. Yo creo que son 2 cosas. Primero, al yo no venir de quizá una familia con exceso de recursos y tener una orientación a querer ser alguien y aportar algo en la sociedad, yo creo que esa combinación me llevó a tener un compromiso conmigo mismo
de querer salir del círculo donde yo estaba, de donde yo me desenvolvía y donde naturalmente fui parte. Y yo creo que ese compromiso conmigo mismo, en primer lugar, me llevaba siempre a que yo necesitaba demostrarme que yo sí podía. Y ese demostrarme que yo sí podía, pues me empujaba al siguiente paso. Cada vez que venían esos fracasos, pues entonces no te voy a decir que me miraba al espejo y decía, vamos, todo lo contrario. Me miraba a mí mismo, interiorizaba qué yo tenía que hacer, salía a buscarlo y cuando ya la vez número 2, 3 o 4 lo lograba, entonces ahí sí me miraba al espejo y decía, tú ves que tú sí podías. Entonces ya eso me daba la fuerza para poder encarar el siguiente desafío. Y ese tema de tener un desafío por delante y tener claro a dónde quieres llegar y un camino que puedes ir plasmando y viendo que cada paso que tú das está aportando hacia ese objetivo, pues definitivamente me iba motivando y me fue llevando a lo que hoy, gracias a Dios, soy. Óyeme, buenísimo. Tú sabes que uno cuando le da para atrás la cosa, uno como que parece que todo tenía sentido. Como que todo iba en un paso lógico. Obviamente, a veces cuando tú lo ibas haciendo, tú no lo hacías tan pensado. Pero yo apuntando aquí, me doy cuenta que tú fuiste muy analítico y estratégico. No sé si fue intencional, pero me gusta también cómo sacar aprendizaje. Mira, tú hiciste varias cosas. Primero, tú decidiste ser asistente de Víctor. O sea, señores, si queremos sacar aprendizaje, estamos sacando aprendizaje. O sea, que fue una decisión. Tú intencionalmente dijiste, déjame yo aprender del que mejor sabe. Entonces la gente muchas veces quiere simplemente crecer. Tú intencionalmente decidiste aprender del que el mejor sabe. Tú sabías desde el principio que tú querías trabajar. Tú dijiste, yo quiero ser emprendedor. Sin embargo, primero quiero trabajar para aprender X, Y, Z. O sea, tú fuiste intencional en eso. O sea, si le damos para atrás, tú parecías un genio. Y ahí hay algo, Tom, Sí, que realmente él lo hizo sin esperar un pago extra. Porque mucha gente dice, ok, si me van a dar el doble de responsabilidad, a mí hay que pagarme más. Pero él salía de la universidad a las 10 de la noche, se iba a acompañar a la persona que iba a los restaurantes y bares nocturnos y no estaba esperando un pago, sino un aprendizaje. Claro. Y eso para mí que es algo que tienen que tomar en cuenta 100%. la gente. Y sobre eso que tú mencionas, sobre el pago, para que entiendan un poco la magnitud, cuando yo empecé la universidad, mi papá me daba un semanal de 2,000 pesos, que al mes eran 8,000. Y cuando yo empecé en cervecería, mi papá me dijo, mira, hasta aquí llegué, ya tú te forjas tu camino. Y mi primer salario era de 6,500. Yo le dije, oye, hay algo que no me está cuadrando aquí. Estoy perdiendo 1,500. Estoy perdiendo 1,500 saliendo a despertarme más temprano. Pero de nuevo, ahí estaba todo ese empuje de lo que yo quería hacer. Y sobre lo que tú mencionas, Tomás, mi papá cuando yo era joven me regaló un libro que son Las metas en la vida, se llamaba. Y ese libro era un libro muy fácil de leer para mi edad, pero te ponía el ejemplo de cómo uno iba logrando cosas en la vida como si fuese un juego de béisbol. Entonces te decía, para tú lograr, anota una carrera, tú necesitas primero llegar a la segunda, después a la tercera, después y así. Para tú ganar un juego, tú necesitas repetir eso varias veces. Y cada vez que un equipo, alguien de tu equipo comete un error y demás, entonces tú tienes que esforzarte un poco más para remediarlo. Y eso se me quedó tan impregnado en mí que yo creo que cada vez que yo miraba algo que yo quería lograr, entendía que tenía que pasar por la primera, la segunda. Y yo lo que hacía era identificaba cuál era esa primera, esa segunda, esa tercera, las anotaba y con frecuencia trataba de revisarla para ver si yo iba acorde a lo que yo me había plasmado en ese juego de béisbol que yo estaba jugando en ese momento. Buenísimo. Mira, tú sabes que mucha gente ve Pedidos Ya como un éxito rotundo. O sea, hoy en día Pedidos Ya ha revolucionado mucho el mercado. Lo que mucha gente no sabe es que tú empezaste Pedidos Ya y tú duraste, si no me equivoco, 4 años trabajando en paralelo. ¿Es correcto? Así mismo es. Tú duraste 4 años siendo director regional de marketing de Cervecería Nacional, mientras a la vez tú tirabas para adelante un emprendimiento. Eso le llamamos side hustle. Hago algo mientras tengo mi trabajo normal. Me gustaría hablar un poco de eso. ¿Cómo se vive un side hustle tan complicado como un startup tecnológico como ese y un cargo tan complejo como el que tú tenías en cervecería? La respuesta simple es difícil. Se vive bien difícil porque requiere mucho esfuerzo, incluso físico. Yo recuerdo que habían 2 momentos en los cuales yo podía ser productivo primero con mis socios, podernos reunir, hablar de estrategia, que eran las noches. Entonces yo terminaba mi jornada y luego me ponía a trabajar de corrido. Y lo demás, cuando iniciamos Delivery RD en la operación, pues
nos íbamos turnando y yo tomaba los fines de semana. Entonces, el espacio que yo sagradamente había destinado, por ejemplo, los domingos, que eran los días para yo siempre juntarme con mi familia y con mi papá, pues lo destinaba para trabajar. Y lo que hicimos fue cambiar un poco la dinámica. Mi papá nos acompañaba a trabajar o íbamos y comíamos juntos y de ahí salíamos a entregar pedidos. O sea, pero ese proceso de ir llevando ambas cosas en paralelo, primero, la definición simple es difícil o sacrificado. Pero lo segundo es que si tú estás por este lado aprendiendo en una empresa que tiene tanto que enseñar, y tú puedes irlo aplicando en paralelo, pues también te da una cierta ventaja competitiva dentro de tu propio emprendimiento para tú ir aplicando esos conocimientos. O sea, que yo creo que tiene ambos matices. Y ahí te tengo una pregunta, Iván, porque a mí me tocó vivir algo parecido. Tú estás en tu emprendimiento, estás en la empresa, ¿verdad? Con una alta posición. Cuando uno está en una empresa grande, aparecen cosas que te hacen entrar en duda. ¿Cuándo me voy a salir o me voy a quedar aquí? Y te voy a poner el ejemplo más sencillo. Que te cambien el carro. Cada 4 o 5 años en las empresas te dicen, te toca este vehículo nuevo otra vez. Y ahí tú, si estabas a punto ya de dedicarte a tu negocio, tú dices, espérate, que le estoy quitando los plásticos a este carro. ¿Tuviste momentos de dudas de quedarte? ¿Te sentiste que otra vez te reenganchaban? Y 100%. Al final, ¿cómo tomaste la decisión, o sea, de vamos a decir, hondearte hasta en tu negocio? 100%. Mira, en 2015 nosotros empezamos Delivery RD. El capital que nosotros habíamos estimado de Runway para los primeros 8 meses era de $14,000, donde íbamos a poner primero Rafa y yo, que fuimos los que inicialmente empezamos las conversaciones, íbamos a poner 7,000 y 7,000. Esos 7,000 estaban ahí en una cuenta de ahorro. Pero ¿qué pasa? Esos 7,000 se fueron en menos de un mes, literal. Entonces, empezando por qué me fue motivando a yo postergar un poco el asunto, la necesidad. Necesidad de que yo necesitaba ingresar capital para poderlo reinvertir. Con tu empleo, claro. Y eso me llevó a mí a dar incluso mucho más de mí para poder ganar bonos variables que se daban en esa empresa, que eran por encima de lo que naturalmente te daban. Yo me lo gané 2 veces, o sea, se llamaba bono doble. Yo por el desempeño que logré en varios años, ya teniendo Delivery RD, me gané ese bono doble que en lugar de darte un X de lo que te tocaba, te daban el doble. Y solamente se le da al menos del 1% de los empleados. Entonces, wow. ese empuje de que tú necesitas el dinero para seguir operando, pues al final del día me mantuvo en el negocio. Y ese es uno de los aprendizajes que a veces emprendedores me consultan. ¿Cuándo es el momento adecuado? El momento adecuado es cuando tú te sientas preparado, no solamente mentalmente, también a nivel económico, de afrontar lo que tú estás diciendo que quieres afrontar. Entonces, yo tardé 3 años con esa dinámica de estar en paralelo y nada, ese fue mi principal drive. Yo mentalmente, de hecho, 2016, yo dije, este va a ser mi año. Surgieron unas inversiones adicionales y surgió lo que decía Musa. Me promueven, me suben de nivel, dentro del mismo rol me dan más responsabilidades y demás, más dinero. Entonces, yo me acuerdo que tuve la conversación con mi papá y le dije, wow, ¿te acuerdas que yo estaba pensando en esto? La gente parece que se lo están oliendo y no me quieren dejar ir. Pero llegó un momento, 2018, que fue como para mí el momento clave, donde yo veía que cada día que yo estaba fuera era oportunidades que estábamos dejando de aprovechar dentro de Delivery RD. Y yo me reunía con los co-founders y decía, vamos a seguir tirando para adelante. ¿Y por qué no estamos logrando esto? Y viejo, pero vamos a seguir a acelerar esto. Y hasta que en una reunión me dijeron, Iván, es que somos 6 manos aquí, somos 3, 6 manos. Ahora, si tenemos 2 manos más, full time, pues las cosas pueden cambiar. Yo dije, pero definitivamente. Entonces, en ese momento, recuerdo como hoy, llamé a mi papá y le dije, mira, quiero hablar contigo, pedirle la bendición de lo que yo quería hacer. Él compartía mucho conmigo esa ilusión de querer en cervecería hacer un legado. Pero cuando yo llegué y le dije de qué se trataba la conversación, él me dijo, yo sabía que era de eso, ya yo estaba esperando que tú vinieras para esto y mucho tú has durado. Wow. Entonces, nada, en ese momento como que también tener el apoyo de tu familia, que te diga, mira, sí, dale para allá. Obviamente, uno lanzándose al vacío. Era una etapa todavía temprana de Delivery RD, pero era una etapa temprana donde, de nuevo, había un trade-off importantísimo que había que definir.
Ya yo entendía que tenía el colchón necesario para seguir aguantando un poco lo que conllevaba estar fuera de una empresa que te está generando esos ingresos y, viejo, la mejor decisión que pude haber tomado. Y en el mejor timing. O sea, que tú no sientes que si tú lo hubieras hecho antes, te lo hubiera crecido más. Men, es que no lo hubiese podido aguantar porque yo no tenía el capital para hacerlo. Literal. Yo no hubiese podido hacerle frente a desarrollos que nosotros tuvimos que hacer importantísimos, que fueron, de hecho, los desarrollos que marcaron los principales hitos de Delivery RD. Sí. Literal. Porque uno siempre piensa en el costo de oportunidad. O sea, uno piensa, ok, estoy aquí adentro, pero si estuviera allá, ¿qué yo pudiera estar haciendo? Pero al final uno nunca sabe, tú sabes, qué es lo más correcto. 100%. Y capaz uno en el momento tiene la duda. Y la duda la tenía diario. O sea, ¿es ahora, no es ahora? Duré 2 años, del 2016 al 2018, sin saber si era el momento adecuado. Pero dándole para atrás al tiempo, digo, mira, por todo lo que pasó, que yo no lo vislumbraba, pues definitivamente sí fue lo adecuado. E incluso hubo un momento, 2018, que entró competencia de fuera, que ese tema sí que lo abordamos un poquito más adelante, pero en ese momento la competencia llegó literalmente forrando la ciudad de vallas y demás, y nosotros con una inversión de mercadeo a mucho pulmón de $1,000 al mes, y esta gente, o sea, $1,000 era la valla más pequeña que ellos tenían en la calle, en la peor calle. Entonces, si nosotros no hubiésemos estado preparados para eso, probablemente no hubiésemos podido dar el siguiente salto. Tú dijiste que tú tenías el colchón necesario para dar el paso. Para la gente que me está escuchando, que hoy está tal vez en un empleo y quiere dar el salto, ¿tú tienes una fórmula para qué es un colchón necesario? O sea, tú me puedes decir como que, mira, yo tenía 3 meses de vida, 6. O sea, tú pensaste en algo estructurado para tú decir, ok, estoy listo. 100%, 8 meses. Yo dije, tengo 8 meses. Entiendo que ya trabajando los 4 a la marcha que necesitábamos trabajar, pues definitivamente esto iba a retribuirse en otro fruto. Teníamos un salario que nos habíamos asignado igual en Delivery RD, que no era obviamente ni parecido al que yo tenía en cervecería, pero de nuevo, eso estaba dentro del cálculo de los 8 meses. Full. Mira, Musa y yo tenemos una discusión a cada rato, que quiero que tú me des tu opinión. Yo, desde que salí del colegio, emprendí. Nunca trabajé. Nunca he puesto un pie en una empresa que no sea la mía. Musa, por el contrario, trabajó muchos años. Y él entiende que esos años que él trabajó fueron lo que hicieron que él pudiera crecer Global Refri Auto tan rápido en tan poco tiempo. Yo, a diferencia, empecé a trabajar desde que salí y me faltaba mucha estructura. O sea, yo no entendía cómo funcionaba eso de ponchar, que si alguien llega tarde, esto parecía un play, parecía eso, no lo que era. Al final, le fui buscando la vuelta y hoy tengo 27 y pude lograr muchas cosas a pesar de no haber trabajado. Sin embargo, él siempre me dice, siempre es bueno trabajar antes porque te da mucha estructura, vamos a llamarle así. Tú que estás del lado de Musa, te tocó vivir lo mismo. ¿Tú sientes que los años que tú duraste en cervecería hicieron que Pedidos Ya o Delivery RD en ese entonces creciera mucho más rápido? Ojo, no la parte económica, que ya eso no lo explicaste, sino te convertiste tú en un profesional que tú entiendes que te aportó muchísimo más valor a que si tú hubieras emprendido desde un inicio. Imagínate que tu familia hubiera tenido los recursos necesarios, tú tenías la idea y tú ibas a empezar desde cero ahí sin haberte formado en una gran empresa como la que te formaste. Definitivamente. O sea, sin eso, probablemente muchos de los hitos que nosotros hemos logrado, pues no lo hubiésemos logrado de la forma adecuada. Voy a dar 3 ejemplos muy puntuales. El primero, Delivery RD como marca en su momento se estructuró como para ser una marca que va a tener éxito. No un negocio que va a tener éxito. No sabíamos si el negocio iba a tener éxito, pero la marca se estructuró como con toda la de la ley. O sea, yo hice todo el recorrido que una marca debe hacer para salir y decir, mira, tú una marca que tiene un potencial de posicionarse de X y Z manera. ¿Lo aprendí de cervecería? Lo aprendí 100% de mi vida laboral. Segundo, la parte de estructura. Era súper interesante los 4 perfiles que nosotros teníamos dentro del negocio, donde 3 de ellos, dígase mis 3 co-founders, no venían del mundo corporativo y no tenían quizá mucha estructura, lo cual fue buenísimo para muchas cosas porque me ayudó a yo también romper muchos paradigmas. Pero por otro lado, había momentos y situaciones que se necesitaban cierta estructura y ahí es donde yo quizá tomaba un poquito más el rol de liderazgo en esos momentos. Y tercero, hubo un tema importantísimo que es en fases de negociaciones, en fases de enfrentar a la competencia e incluso en fases de poder expandir. En esas fases es importantísimo tú tener una base y una experiencia previa
para tú saber, primero, no asustarte cuando hay un competidor que viene Claro. de la forma como llegaron ellos. Segundo, cuando tú vas a negociar, saber cómo negociar y hasta dónde poder ceder y quizá solicitar a cambio. Y bueno, y tercero, en definitiva, tratar de que el negocio, ante situaciones que se ven muy adversas en momentos, no perder la calma y replantearte muchas cosas, más allá de lo que nos pasaba muy frecuentemente, que era uno de los co-founders decía, ¿sabe qué? Ya, I'm done. Me voy. Y ahí, Wow. viejo, generalmente entraba yo, espérate, calma, mira ya por dónde vamos, mira lo que hemos logrado, espera. Hasta que llegó el momento que me tocó a mí. ¿Te pasó a ti también? Sí, me pasó a mí y los tres dijeron, Iván, espérate, que ya tú nos has dado esta terapia varias veces. Pero yo creo que eso la vida corporativa te lo da mucho, porque eso es parte cotidiano de un negocio estructurado. Yo te quería hacer una pregunta ya. Vamos a entrar un poquito al tema de cuando ya dejaste el trabajo. No sé si tú quieres abundar en algo más de ahí. Dale. Se da el tema de que tú tomas la decisión de salir. Pero a mí lo que más me da curiosidad es el tema de cómo se vende un negocio. La cultura dominicana, uno tiene un negocio y lo ve como un hijo. Uno no tiene planes de venderlo. Normalmente la gente se muere y a veces te dejan el negocio que nadie lo hereda ni nadie y termina quebrando. ¿Cómo se da ese abordaje de que una compañía internacional te proponga, o no sé si tú le propusiste a ellos, no tenemos ni idea, y qué no estamos viendo sobre vender un negocio? Porque yo no estoy vendiendo mi negocio hoy en día a una empresa internacional o local. ¿Por qué? O sea, no sé si tú tienes alguna duda. Creo que la audiencia debería de entender eso. Interesante. Primero, yo como cultura muy dominicana, yo creo que eso de no vender un negocio es cultura muy dominicana. Sí. Pues yo estaba muy arraigado de quiero formar un negocio que eventualmente sea de esta manera, etcétera. Mi socio, Rafa, venía con otra visión, más Silicon Valley, de mira, queremos crecer esto y cuando lleguemos a esto lo vendemos. Y hablando, nos convencimos de que ese debería ser el camino. Y fuimos a desarrollar un negocio que eventualmente lograse tener ese path. O sea, ya... Fue intencional. Fue intencional desde día muy temprano estar enfocado en que eventualmente nosotros queríamos hacer un exit. Pero era un exit que, en República Dominicana nunca se había hecho un exit tecnológico. No estábamos considerados como un país que tuviera un buen source de emprendedores de tecnología hasta ese momento. Y segundo, o sea, una empresa que ni siquiera tiene muy bien plasmado un buen modelo de negocio que esté probado como para que una empresa te quiera comprar. Entonces, como que se daban dos situaciones que nosotros teníamos que salir a romper con eso. En el camino de nosotros crecer el negocio, se nos acercaron varias empresas y varios empresarios a querer comprar. Y nosotros en todo momento fuimos como muy tajantes de no. Primero, porque no entendían el negocio. Segundo, porque querían valorizar el negocio a través de activos. Y nosotros, los activos, sí tenemos activos. Lo que no tenemos es activos inmobiliarios o maquinaria, pero sí tenemos activos muy poderosos que son base de datos de usuarios, base de datos de comercio, una operación logística que funciona. Entonces, esos empresarios dominicanos en ese momento no iban a entender. Pero una pregunta, Iván. ¿Alguien buscó que a esos empresarios le hicieran ofertas? No. Llegaron solos. Llegaron dueños de cadenas importantes de restaurantes, llegaron bancos a querernos comprar y llegaron intenciones de empresarios que no estaban dentro del rubro. Ok. Full. Entonces, ¿cómo surge todo este approach con Delivery Hero? Realmente no es Pedidos Ya que compra, es Delivery Hero, que es la holding global que tiene presencia en más de 70 países, que a su vez compró Pedidos Ya en Uruguay, que era el Delivery RD de Uruguay, compró Apetito 24 en Panamá, compró otras empresas y luego, estratégicamente, acordamos tener un solo nombre para la región para hacer frente a competidores que se estaban regionalizando. Pero es Delivery Hero quien compra y de la forma como llega es de la siguiente. Primero me contactan una persona que era parte de una empresa que acababa de adquirir el grupo y dice que quiere reunirse conmigo. Esa persona me dice que viene a Dominicana a reunirse. Quedamos que nos íbamos a reunir sábado en La Romana, que él me iba a confirmar, que iba a ser al mediodía.
Pues el sábado llega, no pasa nada. Yo tenía un compromiso muy importante, que era el cumpleaños de mi abuela, que en paz descanse, a las 6 de la tarde. Y yo me había programado para ir al mediodía y tratar de estar en el cumpleaños de mi abuela. Bueno, pues la persona me escribe a las 6:30, me dice, dale para acá ya, ven, y excúsame, que estaba en un yate bien acompañado. Entonces... Lo entendiste, por lo menos lo entendiste. Lo entendí, pero le comenté a los co-founders, dije, mira, yo no creo que sea el mejor approach para empezar una conversación y no me siento cómodo tampoco hablando de una alianza o de una venta a una persona que no pueda honrar una responsabilidad como la que yo creo que tenemos. Los 4 dijimos, mira, estamos de acuerdo, te apoyamos, Iván, soltamos eso, pero gracias a Dios, un mes y medio después, a través de Rafa, nos escribe quien fue el fundador de Pedidos Ya Uruguay, Ariel Burstein, y dice, mira, mismo speech, quiero conocer un poco de ustedes, etcétera. Pero ya, obviamente, Ariel, nosotros conocíamos de él, habíamos estudiado un poco de quién era nuestro competidor, y en ese momento él era nuestro competidor. Y es ahí donde empezamos a entablar conversaciones. Ellos se sorprendieron mucho de muchas cosas que nosotros teníamos. Primero, la dominancia en el mercado. Era una empresa local que tenía un buen dominio. Segundo, ya nosotros habíamos desarrollado la logística propia con riders externos que nos hacían toda la logística. Eso era algo muy innovador en el rubro. Generalmente lo que se hacía era como nosotros iniciamos, que era un marketplace. Te mando la orden, tú encárgate de hacer el delivery. Resuelve. Claro. Pero ya nosotros estábamos muy avanzados en eso y eso le gustó mucho. Y tercero, le gustó mucho algo que también hicimos desde el inicio, que fue el tema de pago online. Que para un cliente pagar, podía pagar directamente por la aplicación y no que pagara en efectivo o que pagara con Verifone como en otros países sucedía. Ese cúmulo de cosas, más obviamente como pintaban los números nuestros, pues llamó mucho la atención. Y lo que quizá poca gente sabe es, tenemos ese approach y a partir de ese approach, hasta el momento que ya decidimos vamos a hacer negocio, pasó más de un año. Wow. Avanzábamos en algo, ellos luego se desinteresaban. Entró competencia, ellos dijeron, olvídate que se lo van a llevar a los varios meses. ¿Y cómo siguen? Aquí batallando, seguimos siendo líderes. Eso sorprendió. Entró otra competencia. ¿Y ahora cómo siguen? Nosotros aquí batallando, seguimos siendo líderes. Entonces ahí dijeron, no, pero si ellos son líderes con una aplicación, dibujar un PowerPoint literal. Local, dibujada en un PowerPoint. O sea, el diseño era un PowerPoint. Que no, la tecnología, viejo, era nada. Nosotros empezamos con, tú ponías tu orden y nos llegaba al WhatsApp y nosotros escribíamos al tipo, mira, ve, al rider, ve y busca la orden. O sea, la tecnología nuestra no era que era la mejor. Y tercero, viejo, con una competencia que estaba invirtiendo tanto dinero, entonces ellos dijeron, algo tienen estos 4. Vamos a seguir hablando con ellos y bueno, ahí ya logramos ponernos de acuerdo y de la forma como logramos ponernos de acuerdo es, mira, fue un planteamiento muy, muy simple. Yo sé que tu negocio hoy, el valor que puede tener hoy, no es un valor que tú me lo vas a querer vender. Y yo no te voy a comprar por un valor mayor. Entonces, vamos a hacer un earn-out y vamos a dar 3 años donde ustedes se quedan manejando el negocio y siguen siendo lo que toman decisiones, o por lo menos comparten la toma de decisión ya tipo como board. Y cada año vamos a revalorizar el negocio partiendo de estos indicadores, EBITDA, GMV, revenue y demás. Y en base a eso, ustedes mismos van a ser los responsables de ver qué valor ustedes le van dando a su negocio en el tiempo. Eso está brillante. Y yo le voy a ir comprando en el tiempo. Aparecen. Es la mejor ecuación para ambas vías. Primero, nosotros, ellos nos tuvieron súper motivados, matándonos todo el tiempo por acelerar valorizarlo más, valorizarlo más. Crecerlo más el negocio para que tenga más valor. Y por otro lado, nosotros también motivados de que el negocio que nosotros estábamos transaccionando, pues tuviera un valor todavía con esa oportunidad de seguirlo desarrollando. Que al final puede ser un arma de doble vía. O sea, no pudo haber salido muy mal. Pudo haber venido la competencia y llevarnos de encuentro. Pero ahí es donde se empieza a diferenciar cuando tú tienes 4 cofundadores que soñaron con ese negocio y que en definitiva hacen lo que sea para dejar el pellejo en el campo y que no importa la inversión que se pueda meter, pues siempre va a buscar la forma de sacar la cabeza y salir a flote. ¿Y qué es lo que sea? O sea, te pregunto porque
Ahí entra, como tú dijiste, la competencia. En ese tiempo era Uber y ¿cuál más? Y Globo. Y Globo, que entraron, como tú dices, muy fuerte. Cuando tú dices, hacemos lo que sea, ¿qué podemos ver que hicieron ustedes para echarle frente? Men, un ejemplo muy simple. Yo fui a un restaurante, voy a mencionar el nombre, Fresh, que estaba en Bellavista. Y yo estaba loco por afiliar a ese restaurante porque me gustaba la comida de ahí, etcétera. Yo iba a comer mucho. Y yo iba a propósito para ver si me encontraba con los dueños y poder enlazar en la aplicación. Pues yo llego un día, veo a un muchacho con una mochila que tiene el nombre de uno de mis competidores y yo veo que ellos están sentados, veo unas hojas arriba de la mesa y yo asumí de que había una negociación de por medio. El tipo se levanta, se va, como que ya terminó la reunión y yo, que andaba con un grupo, de hecho, del trabajo, literal, yo todavía estaba en esa semi-transición, pues yo dije, mire, denme un segundo. Ellos no sabían para qué yo me estaba parando. Y yo fui a la mesa y dije, discúlpenme, me presenté y dije, vi que ustedes estaban aquí viendo algo de eso. ¿Ustedes conocen Delivery RD? Se miraron así las dos dueñas y me dijeron, no, ¿qué es eso? Bueno, esto es una aplicación de esta forma, no, porque ya acabamos de cerrar incluso. ¿Tú viste el que salió por ahí? Ya cerramos. Yo, miren, yo quiero que ustedes me den la oportunidad de yo probar para que ustedes entiendan de cómo funciona mi servicio versus el de ellos. Usted va a tomar la aplicación de ese competidor y yo voy a tomar la mía. Vamos a pedir exactamente lo mismo y vamos a ver cómo llegan y en qué tiempo llega. En lo que estaba yo convenciendo que eso sucediera, yo empecé a escribirle a los co-founders míos, brother, manda un rider ya que vaya caminando a McDonald's, que vamos a pedir tal cosa. Ese refresco que llegue, que ya tú sabes, pulcro, nítido, que vaya caminando ya. Bueno, pues entonces ya el tipo iba pidiendo la orden. O sea, no habían dado el clic todavía. Sí, transfiéranle al rider ya que el tipo compre la orden. Cuando dimos el clic, los dos, vamos, pum, contando el tiempo. No pasaron 47 segundos y ya salía. El rider está de camino a entregarse el mío. Y ya dijeron, ¿qué está pasando? Y obviamente llegó nítido, etcétera. Y la otra competencia tardó probablemente 25 minutos que hubiese tardado normalmente. Y ahí me dieron la oportunidad. Pero a donde voy sí es una anécdota que puede ser un poco jocosa, pero es el tipo de cosas que tú estando con la sangre en el juego, claro, que tú sacas de abajo, que tú no se te ocurre hacer quizá en una situación donde tú tengas cierta zona de confort o donde tú no tienes nada que perder. Claro. Entonces, ese tema de abordarla, discúlpeme, me puedo sentar aquí, eso es un atrevimiento, primero. Segundo, esa parte ingeniosa de ir pidiendo el pedido adelante, son cosas que quizá un empleado normal, para una empresa, claro, no importa lo grande que sea la empresa, quizá no hace ese esfuerzo hasta ahí. Puede hacer mucho otro esfuerzo, pero no como lo haría alguien que tiene la sangre. Claro, no, la capacidad de persuasión, porque quizás esa gente estaba renuente. Mira que no lo necesitamos, ya estamos con otra gente. Tú llevarlo a que se sienten a hacer una prueba, dar al mismo tiempo. Claro. Mientras tú tienes a tu compañero de trabajo ahí que te están esperando y no saben qué es lo que tú estás inventando ahí al lado. O sea, la verdad es que eso estuvo muy bueno. Mira, ya que estamos hablando de eso, me surge la duda. Tú has hablado mucho de tus socios, lo has mencionado muchísimas veces. Y hemos hablado mucho de socios. Y según veo, no sé si fue estratégico el mix que tú hiciste o fue como que, bueno, ustedes son los que tengo más cerca, vamos arriba. O fue como que tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto. Dando un chin de contexto. ¿Cómo se eligieron? Claro, porque son 4, no son 2. Porque quizás no fuiste tú, sino que son 4. ¿Cómo lo elegimos? ¿Y qué tú tomas en cuenta para tomar un socio? 2010. Voy a casa de un amigo. Ese amigo me presenta a otro amigo, a Rafa. Hablando y hablando, nos dimos cuenta que teníamos un emprendimiento que queríamos desarrollar similar, que era una plataforma de cupones, una cuponera. En ese momento hablo con Rafa y, o sea, en 15 minutos llegamos a un acuerdo de yo comprarle su cuponera porque él ya tenía avanzado la parte del backend. Que toda la parte que está detrás de... Él es programador o algo así. Él no es programador, pero él ya había contratado unos hindúes que le hicieron eso. Él tenía 5 meses más adelantado que yo. Y él quería incursionar en otro negocio porque como que no le estaba apasionando tanto eso. Cerramos negociación. Hay un debate entre él y yo de cuánto yo le pagué. Yo sé que le pagué $500. Él dice que fueron 1,500. Fueron 500. Pero desde ese momento empezó nuestra amistad. Y Rafa vivía en Miami, vivió un tiempo en Dominicana, se muda a Miami y luego un día se vuelve y se muda a Dominicana y me dice, viejo, yo creo que tú y yo debemos hacer algo juntos. Y se nos ocurre a ambos, tirando brainstorming, hacer una plataforma para desarrollar aplicaciones.
pero con la finalidad de, uno, desarrollar una aplicación para vendértela a un tercero o otras aplicaciones donde el modelo de negocio era publicidad dentro de la aplicación. Okay. Recuerden que estamos hablando, o para darle contexto, 2013, inicio 2014, donde aplicaciones existía, móviles, claro. o sea, eso era un mito. Entonces, fruto de ahí, empezamos a avanzar y hay una anécdota súper famosa de... A él le encantaba un sitio que vendían hamburger y carne aquí en la ciudad, que era muy estructurado cuando se pedía, tú pedías en delivery o pedías en la tienda, que te empezaban a preguntar, ¿y la carne que sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya sabemos. Una papa con sal hasta sí, la sí. mitad o sal. El cachú por mitad. Y nosotros nos reíamos que, literal, tomábamos el tiempo de hacer un pedido por delivery en ese lugar y el promedio eran 7 minutos. Entonces... Duraba mucho, ¿verdad? Sí. Duraban demasiado. Un día él me llama y me dice, viejo, yo necesito enseñarte algo aquí en Miami. Y él me enseña una página web, que no era ni Uber, no era ninguna de las que reconocemos hoy. Era algo muy simple que tú ponías tu pedido y el pedido literalmente le llegaba un correo al restaurante y ellos preparaban. Yo dijeron, ¿tú te imaginas que nos volemos los 7 minutos de esta gente? Y de ahí surge ese tema. Obviamente tuvimos esa conversación y en esa misma conversación le empezamos a dar forma literalmente a todo porque entendíamos que el camino no era necesariamente ese, pero fuimos como construyendo basado en eso que vimos, que existe una tecnología o una idea de tener una aplicación que te lleve un correo aquí. Eso obviamente lo optimizamos, lo pusimos con unos printers, pusimos en ese momento un programa de lealtad. O sea, fue algo muy bien estructurado desde la primera conversación. Pero ¿qué pasa? Él seguía viviendo en Miami y yo seguía trabajando en cervecería. Y en lo que estábamos avanzando y nos estábamos viendo ya en el momento donde tenemos una página web funcional, pero ¿y ahora cómo salimos a llevar la operación a cabo? No tenemos la aplicación todavía y ahí es donde se nos ocurre, y la razón por la cual elegimos a Eduardo y a Charlie tuvo mucho que ver con la confianza, más allá de si tuviesen unos skills o no. Y te voy a explicar por qué la confianza. Charlie, mejor amigo de Rafa desde infancia. Eduardo, mi hermano. Eduardo trabajaba en una firma de abogados, no tenía absolutamente ninguna experiencia fuera de abogado. Charlie ni siquiera vivía en Dominicana, no conocía el país. Entonces, pero teníamos una confianza de, uno, son personas que si entran al negocio, pues van a tener las mismas intenciones que nosotros. Y segundo, creo que podemos compartir visión en conjunto y cada uno tiene como sus expertices. Charlie, desde el área de logística, que él estuvo en la empresa donde él estaba en Venezuela. Eduardo, que el área legal, lo que tenía de expertise era que podía trabajar medio tiempo, porque él era paralegal, podía trabajar medio tiempo y salía a vender. Entonces, eso fueron como coyunturas que se fueron dando. Y al final del día, cuando nos pusimos todo en la mesa, o sea, fue literalmente fortuito que nos dimos cuenta que cada quien como que era bueno en algo. Bueno en algo, y que ese algo no hacía... No había un choque, sí, entre nosotros. Choque sí había. Lo que no solapábamos no había los un conflicto, expertices. Claro. Pero sí, choque sí habían, pero justo por eso. Porque yo tenía una mente mercadeo, creativo, hay que hacer las cosas súper bien, hay que invertir dinero para que eso quede bien. Rafa, por ejemplo, súper emprendedor, diciendo, mira, yo no voy a gastar dinero en una promotora ni a palo, mejor lo entrego yo, los flyers, y yo, que no funciona así. Pero el tiempo luego nos fue guiando y nos fue, a mí en lo personal, me fue enseñando que realmente sí funciona así. O sea, sí puede funcionar así. O sea, imagino que tú lo dices porque tú vienes de un mundo en el cual tú es muy estructurado. Tú tienes que decir, ok, un brand package, el logo tiene que ser aplicado de esta forma, los flyers tienen que ser hechos de tal forma. Y Rafa tal vez te decía, no, lo que hay que darle para adelante. ¿A eso que tú te refieres? 100%. O sea, yo tenía la responsabilidad en mi mano, en cervecería, de que esa marca que valía millones, yo no podía fallarle ni que quede algo que no refleje realmente su identidad de la forma correcta. Delivery RD valía los $7,000 que le habíamos puesto y capaz menos. Entonces, él me enseñó mucho en esa dirección de, viejo, lo hicimos como tú querías. Quedó súper bien la feria de Unive, tal cual. Lo hicimos como yo te dije.
Y los resultados son los mismos. Mira la cantidad de afiliaciones, mira la cantidad de afiliaciones. Entonces, en este gastamos tanto y en este gastamos... Perdón. En resumen, menos. no joda tanto, básicamente. Mucho menos En gastamos. resumen, ¿qué tú prefieres? ¿Que sigamos gastando esto o aquello? Y yo dije, no, viejo, es que o sea, tú me acabas de demostrar y de desmontarme en lo que yo tenía como paradigma de que para que algo funcione, definitivamente tenía que venir de una forma perfecta y no era así. Y de ahí sale aquella frase bien famosa que la aplicamos bastante, que it's better done than perfect. Y es mucho mejor tú moverte 2x de rápido, quizás no estando tan a la perfección que tratar de estar como con todo, como por el libro. Claro, está buenísimo. Teorizando sin acabar de arriesgarse. Correcto. Pero mira, para mí lo interesante de esto es los largas que pueden ser las historias para después de lograr un éxito. Sí. Él está hablando de 2010 y fue en 2015 ya que ustedes oficialmente estaban 5 años. Duraron donde hablando eran, de muchas cosas. Y eran 2. Y después fueron agregando 2 más. Y él seguía trabajando, podía no funcionar. O sea, llegó competencia de fuera. ¿A qué se te parece eso? O sea, me parece a todo lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sí, a nosotros teníamos como 4 o 5 años juntándonos todos los martes. Nosotros empezamos en 2020 con la pandemia, con mascarilla, tenemos fotos. Nos juntábamos todos los miércoles. Y ahora fue que logramos poner que es las charlas y eventos que estamos dando, que ha sido exitoso. Wow. Y tratamos varios negocios que quebraron, incluyendo un taller de banitería. O sea, así mismo, o sea, 1000 editorias, 1000 de vueltas. Y al final, después de 4 o 5 años, es que logramos pegar algo. Y la gente a veces no quiere tener paciencia de esperar. Claro. Ni de entender que cualquier cosa cambia el juego. Yo estoy seguro que a ustedes la pandemia también fue un ingrediente importante, me imagino. Fue muy importante, incluso al inicio por situaciones que la gente no se imagina. O sea, mucha gente cree que la pandemia simplemente fue un booster y en un momento sí lo fue, pero al inicio no. O sea, recuerden que había un toque de queda que a partir de las 5 de la tarde no se podía transitar. Nadie. Nosotros, nuestros momentos picos son a partir de las 6, 7 de la noche. Entonces, esa restricción que duró hasta verano, literalmente, pues nos dio durísimo. Nosotros decrecimos cerca del 50%. Wow. ¿Dónde fue que sí, para nosotros fue muy beneficioso? Muchas personas perdieron el miedo de pedir online y muchas personas se atrevieron a hacer compras en supermercados, que no era una categoría que comúnmente se estaba mirando por delivery. Nosotros, gracias a Dios, estuvimos preparados en el momento indicado por mera casualidad, pero sí aceleramos. E incluso en ese año de pandemia nosotros lanzamos el primer supermercado 100% online con entrega en menos de 30 minutos, que es el Pedido Ya Market, como complemento de eso que ya estábamos mirando, que era esa tendencia positiva con personas comprando en las diferentes cadenas de supermercados a través de nosotros. Buenísimo. Mira, tú sabes que me di cuenta entonces, para resumir la parte de los socios, que ustedes apostaron a personas. Tú sabes que cuando uno va a hacer una sociedad, una vez se apuesta a, ok, él tiene un expertise que yo no tengo, o a dinero, él puede traer dinero sobre la mesa. Tú lo que hiciste fue que apostaron a personas. Mi hermano de confianza tiene valores. Él sabemos que va a tener el grid que nosotros tenemos. Charlie también. Y apostaron a personas. Nosotros hemos tenido mucha discusión en este podcast de si es bueno tener socio o no, porque es uno de los temas más comunes. Y yo creo que no hay blanco y negro. O sea, todo va a depender del negocio y puede que funcione como puede que no. Tú sabes que me surge la duda de... O sea, tú tuviste mucho tiempo en marketing, en cervecería. Y veo que tú eres profesor también. ¿Eres o eras? Soy. Eres profesor de marketing y demás. Entonces, ¿qué error es común? Y te lo pregunto porque yo veo que Pedidos Ya tiene un muy buen marketing. O sea, están en todos lados, a cada rato tienen un buen funnel que te dan 200 pesos. Si tú fallas, dejas de comprar, vuelven y te enganchan con otra cosa. O sea, como que hay mucha data, hay mucho marketing intencional, están en todos lados. Entonces, ¿qué error es común tú ves que cometen las empresas tradicionales aquí o los emprendedores de marketing que tú no puedas comentar hoy? Mira, primero empezando porque todo eso que tú ves en materia de marketing ya yo no tengo absolutamente nada que ver. Eso es mi equipo, literalmente, que hace un trabajo 7 veces mejor que el que yo pudiese hacer. O sea que, primer error, arrancando por ahí, creer, o el profesional de marketing creer que es el que realmente sabe y no tener un equipo que sepa más que tú. Wow. Para mí, tener el equipo que sabe más es mucho más importante que tú sabes. Eso es lo primero. Segundo, apostar o sobredimensionar demasiado el hecho de tener inversiones donde tú no puedes medir lo que tú estás retornando. Hay medios de comunicaciones más tradicionales que son más difíciles de medir los resultados.
hay otros que te dan más facilidad para medir resultados. De hecho, Pedidos Ya, y no valga la cuña, nosotros nos convertimos también en un medio publicitario. Nosotros hacemos retail media, donde las marcas se pueden publicitar. Claro. Pero ¿qué pasa? No es solamente una publicidad. Es una publicidad que tú puedes tener en cualquier otro medio, pero que si tú le das clic, te lleva a comprar el producto. Claro. Y toda esa data de quién lo vio, quién no lo vio, quién le dio clic, quién luego de darle clic no quiso comprar y demás, es una data que medios como Pedidos Ya lo tienen disponible. Entonces, apostarle a medios donde tú no puedes medir con cierta precisión, para mí son errores comunes que tiene el mercadólogo. Y tercero, solamente llevarse del libro. Yo siento que, a diferencia quizá de ingeniería, que son profesiones donde son mide 10 centímetros, mide 10 centímetros. En mercadeo todo va evolucionando. Las personas evolucionamos. Entonces, no es el mismo marketing el de los años 80, los 90, 2000, 2025. Son marketing muy diferentes y ustedes son expertos en eso, literal. Entonces, quien no entiende que las personas van evolucionando y que tú tienes que ir probando y con esa misma prueba ir afilando lo que ya tú crees que es bueno, pues también para mí es un error porque deja mucho sobre la mesa. Buenísimo. Tú sabes que hay dos conceptos que tú lo mencionaste y que me gustaría rescatarlo, que son split test y CAC, costo de adquisición de un cliente. Split test, que era lo que tú decías, es probar cosas nuevas. Claro. A veces tú te enganchas con algo que funciona o que funcionaba y ya, porque funciona, lo dejas así. Aquí tenemos la costumbre de siempre hacer video nuevo, con un enfoque distinto, de una forma distinta, para ver qué está enganchando hoy. Y eso se llama split test, probar y tratar de enganchar. Y segundo, el costo de adquisición de un cliente es literalmente cuántos dólares me cuesta yo traer un cliente a mi puerta. Ya después podemos hablar de retención y de upsell y de add-ons, pero para mí una de las cosas muy importantes es que tú sepas cuánto te cuesta un cliente. Y eso se hace como tú dices, o sea, no poniendo necesariamente una valla. O sea, yo tengo que tratar de crear algún embudo, algún proceso que yo sepa, metí tanto en publicidad, tengo tanto cliente, eso me costó $3 un cliente. Y a partir de ahí, pues tú puedes calar mucho más rápido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que por lo menos empezando, yo sé que a la larga, para tú crear una marca duradera y una marca que la gente reconozca, sí, tú tienes que invertir en todo lo otro medio y está 360. Pero por lo menos si tú tienes un dinero contado, invierte en lo que te está dando un retorno directo de inversión. 100%, 100%. Y sobre eso, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos muy, muy prácticos. Sobre split test, nosotros todos los días estamos haciendo split test. Y no solamente en la comunicación, no solo ahí, incluso en la experiencia dentro de la aplicación. Tema de que un botón está aquí y mañana está aquí, tú no te das cuenta. Pero esos son tests que hacemos para ver si el nivel de conversión es el correcto, etc. Y en materia de CAC, por ejemplo, o sea, nosotros comúnmente o históricamente en la industria se da mucho el tema de vamos a dar cupones para que la gente pruebe, etcétera, la aplicación y demás. Pero hay muchas otras acciones que hemos ido descubriendo gracias a también en parte el split test, que tiene un CAC mucho menor, y que al final del día te genera más conversiones en cantidad, mejor retención que lo que te puede generar cualquier otro tipo de herramienta. Y no necesariamente uno lo tiene como mapeado, como esto es lo que tenemos que hacer. Pero de ahí la belleza de poder testear claro, y analizar lo que tú estás trayendo luego de ese test. Eso está buenísimo. Muy duro. Mira, Iván, yo te quiero preguntar sobre algo que para mí es lo más valioso que yo me quiero llevar de esta entrevista, digamos. Y es el tema de manejo de crisis. O sea, para mí, Pedidos Ya tiene que ser el golden standard de este país de manejo de crisis. ¿Y a qué me refiero? Tú sabes que ustedes tienen una flotilla tercerizada de motoristas. Vamos a verlo de esa manera, de mensajeros. Deliveries. Y esos deliveries son parte de una cultura de poca educación. Un perfil, vamos a decir, que han aprendido empírico, que no han tenido mucho acceso a educación y demás. Y el comportamiento de esas personas, yo que tengo un taller, te lo digo, el de los mensajeros es peor que el de los mismos mecánicos, puede ser complicado y estoy seguro que en algún momento fue una de las cosas más complicadas de posiblemente a nivel operacional del negocio de ustedes. Entonces, ¿qué tú piensas del manejo de crisis? ¿Cómo ustedes lo manejan? Que eso no los detenga, porque a veces uno dice, no voy a crecer más porque tengo este perfil complicado. Se han armado algunas viralidades de situaciones en el país. ¿Crezco o no crezco? ¿Sigo tirando para adelante? ¿Cómo ustedes manejan eso de manejo de crisis? O sea, ¿qué puedo yo llevarme de manejo de crisis de parte de ustedes? Porque para mí, si hay alguien de quien aprende de eso, tiene que ser de ustedes.
Mira, lo primero es que parte de lo que a nosotros nos frenó en un momento dar un paso con tener nuestra propia flotilla era el miedo a todo eso que tú estás mencionando. Un miedo a no poder tener control y demás. De hecho, siempre menciono a mi gran amigo Roland de La Locanda, que me decía, Iván, el día que tú pongas tu flotilla, yo me voy a meter en Delivery RD. O sea, yo voy a afiliar mi establecimiento, porque ahí sí tú me estás agregando valor. ¿Cómo tu flotilla? O sea, tú ser dueño de los motores y los mensajeros propios. No, de poderle ofrecer al comercio una flotilla que no sea del comercio, que el comercio no sea un empleado del comercio. Okay. Entonces, él me dijo, en ese momento me afilio contigo, pero en ese momento creo que va a ser la peor decisión que tú vas a tomar en tu vida porque te vas a fuñir. Gracias a Dios fui cabeza dura y me fui por el lado difícil, como siempre. Pero entrando por ahí, creo que el miedo muchas veces es mayor a la realidad. Y uno tiene que primero entender con quién tú estás lidiando. Y lo primero que nosotros hacíamos inicialmente, o sea, en los días iniciales, obviamente con un poco menos escala, bastante menos escala, nosotros entrevistábamos uno a uno a cada perfil, literal. ¿Y cuál es tu proyección en la vida? O sea, tratamos de que se nos integraran personas que tuviesen una visión diferente, independientemente de su estrato social o el rol que fuera a cumplir. Segundo, a veces generalizamos se portan mal, cometen infracciones, que muchos lo hacen, pero estamos hablando de una base de cerca activa por mes de más de 6,000 riders. Wow. Entonces, de esos 6,000, créanme que la gran mayoría son personas de muy buenos valores que trabajan con una finalidad de forjar su hogar y demás. Y esas personas no andan en querer generar un conflicto y demás, todo lo contrario. Entonces, tratamos de que la gran mayoría cada vez más sean personas que realmente vean una oportunidad en Pedidos Ya para crecer y poder cumplir su sueño y satisfacer las necesidades de su hogar. Dentro de ese marco, nosotros, teniendo las depuraciones lo más acertadas que podemos, luego empezamos a entrenarlos, a colocar entrenamientos con ellos para que ellos entiendan cuál es el rol que ellos están cumpliendo y la importancia de ese rol. Luego de eso, pues nosotros los escuchamos. Muchas veces nosotros creemos que tenemos cierta razón en algo o que conocemos algo, pero ese feedback que ellos mismos nos suministran, pues nos hace que nosotros podamos ser más empáticos con ellos y tener mejor entendimiento. Y finalmente, una buena preparación a nivel de manejo de crisis con todo lo que pudiese suceder en cualquier situación dada. Preventivo. Preventivo. Entonces, si algo puede suceder mañana, que pasa con cierta frecuencia, nosotros ya tenemos todo un protocolo para implementar, que no siempre es perfecto, pero siempre basado en el respeto, en la escucha activa, en compromisos bilaterales, y eso nos ha ayudado muchísimo a que ese gesto de nosotros ser empáticos y escuchar y tomar acción con lo que históricamente nos han venido diciendo ha hecho que en definitiva tengamos una relación mucho más llevadera y que tengamos una flotilla que no vaya más enfocada a algo negativo, sino todo lo contrario, a lo positivo. Excelente. Y una pregunta, cuando tú dices que ¿lo entrenan físicamente? Correcto. Por ejemplo, nosotros mensualmente, con un acuerdo que tenemos de alianza con DGCET, se le dan entrenamiento quizá de uno de los temas que a veces son más dolorosos, que es el tema de manejo, tránsito y demás. Una vez al mes se hacen esos talleres. Igual nosotros, cuando las personas entran por primera vez y de hecho cuando se reintegran en ocasiones que han durado un tiempo sin estar con nosotros le damos capacitaciones de servicio al cliente y les explicamos que mientras mejor tú trates a un cliente, pues incluso ese cliente te puede retribuir con una buena propina, etc. Tercero, en ocasiones que son un poquito más precarias o de nivel de criticidad un poco mayor, por ejemplo, estacionalidades como Semana Santa, que sabemos todos los riesgos que hay por mucha gente estar en la calle y demás, constantemente le mandamos mensajes de prevención, de canales de acceso a ayuda, de qué debería ser un comportamiento adecuado en Semana Santa. Entonces nosotros frecuentemente nos mantenemos con ese nivel de comunicación que nos ayuda mucho a estar como en la misma sintonía. Tú comentaste algo de que la empresa holding Delivery Hero tiene presencia en 70 países.
¿existe algo de comparación entre países para ustedes mejorar cada vez más? Te lo digo porque yo trabajé en una empresa también que fue multinacional y le llamamos benchmark, hacer benchmark. Entonces todos los meses había que juntar todos los indicadores de aquí y los de allá para compararnos y ver cómo mejorar. O sea, ¿existe algo donde ustedes, cosas que han implementado en otros países, se comparan con aquí? Si se puede, se comparan, se mejoran. ¿Eso se hace? Definitivamente, y yo creo que eso fue una de las grandes ganancias que nosotros obtuvimos luego de hacer esa alianza con Delivery Hero, donde nosotros veníamos de ser un competidor local con meramente el conocimiento casi que empírico y de experiencia que teníamos acá, a tener apertura a qué sucede en el mundo que te puede ayudar a mejorar. Probablemente muchas de las situaciones que nos pasan a nosotros, nos han pasado, ya han pasado en otros países. Eso, y nosotros tenemos mucho acceso a entender qué hicieron, cómo lo hicieron y demás. Y viceversa. Nosotros, de hecho, yo llegué hace unas semanas, estaba en Berlín en una convención de liderazgo donde las cabezas de cada mercado o de los mercados más grandes nos reunimos 2 veces al año y en esa presentación me tocó a mí desde República Dominicana mostrar la cosa positiva que venimos haciendo y realmente para mí eso fue súper satisfactorio de que estando presente con países mucho más desarrollados como Sur Corea, cualquier país de Europa, you name it, o sea, España, no sé, Turquía, etcétera, nosotros en esta islita de este lado del planeta poder pararnos ahí y decir toda la cosa buena que estamos haciendo y que luego ellos puedan utilizarlo para replicarlo en su país. De verdad que súper orgullo y eso denota la apertura que tú preguntas que nosotros tenemos. Tú sabes que ahora que estamos hablando de Delivery Hero, hay cosas puntuales o prácticas que tú puedes decir, mira, antes nosotros hacíamos esto así, así, así. Y después de que esta empresa gigante nos adquirió, nos ha enseñado esto, esto y esto. No, la primera es la más simple, viejo. Teníamos una visión muy enfocada en dar el mejor servicio al cliente. Y eso nunca ha variado. Pero el mejor servicio al cliente para nosotros no era el mejor servicio al cliente para Delivery Hero. Nosotros, tener un muy buen servicio al cliente para nosotros significaba tener un arsenal de personal en un call center atendiendo todos los reclamos que un cliente puede hacer. Esa era nuestra visión. Era vamos a tener correctivo. el mejor Claro, yo me acuerdo call de eso, center. sí. El mejor call center lo vamos a tener. Y en conversaciones con ellos nos dijeron, dude, Preventivo. pero tú estás invirtiendo esfuerzo en corregir, en ser reactivo. Tienes que invertir todos tus esfuerzos en que no pase el problema. Preventivo. O sea, nos sentimos como 4... Porque parecía lógico cuando te lo Hoy planteé. parece Obvio. lógico, pero en ese momento no Obvio. parecía. Ajá. ¿no? Y llevamos un business case de cuánto iba a costar y por qué necesitamos hacerlo en Dominicana, todo, viejo. Entonces, esos son como pequeñeces de por qué uno debe tener esa apertura. Y luego tema más de negocio, de entender qué tú puedes lograr a través de ciertas acciones, qué cuestan ciertas acciones en otros países para tú decir, oye, yo pensaba que esto en Dominicana iba bien porque me cuesta tanto, pero capaz haciendo lo que ellos hacen me puede costar menos y yo puedo ser más eficiente y demás. O sea, ese tipo de apertura de información definitivamente hace que uno pueda mejorar cada vez más. Y una pregunta, Iván. Para ustedes desarrollar esa parte de mejora continua hacia lo preventivo, ¿ellos te brindaron algo o ustedes desarrollaron un departamento aquí que se va a encargar de prevenir cada caso? ¿O contrataron consultores? ¿Cómo lo manejaron? La realidad fue trabajo conjunto, pero tuvo mucho que ver con el apoyo que ellos nos brindaron, empezando por la tecnología. Recuerden que dije atrás que parte de lo que nosotros teníamos de handicap era que la aplicación nuestra era funcional, pero no te daba, no medía muchas cosas que hoy en día definitivamente se pueden medir. Entonces, primero, la tecnología puede ayudar mucho a prevenir y demás. Y segundo, también en conjunto se han establecido como normativas de qué debe ser un buen servicio al cliente de manera proactiva y de manera reactiva. Por ponerte un ejemplo reactivo, que mucha gente a veces me lo critica. ¿Por qué si tuve un problema con la orden, por qué yo entro, no hablo con nadie? Primero me preguntaban eso y luego yo le pregunto, ¿y solucionaste el problema? Sí, porque me devolvieron el monto completo de la orden, pero ahora me siento mal porque el problema no ameritaba tanto. Nosotros preferimos brindarte la solución a quedarnos cortos en que luego tú digas, mira, esta aplicación no nos gusta. Cuesta, pero a medida nosotros vamos entendiendo cada uno de esos problemas que van surgiendo, pues nosotros vamos haciendo acciones correctivas, pequeñas, pero
que hoy son mejores que las de ayer y cuando tú te pones a ver un año ya somos mucho mejores que lo que éramos el año pasado y eso se sigue previniendo y cada vez los montos por resarcimiento son mucho menores. Claro, que tú tienes data ya. O sea, tú puedes calcular cuánta gente reclama su pedido en X tiempo y tú dices, bueno, me sale más barato, yo devolverte eso que tener 500 gente aquí respondiendo mensajes. Claro. Y eso no lo puedes extrapolar a cualquier cosa de negocio. Por ejemplo, aquí, antes, si había que hacer un reembolso de 1.500 pesos o 2.000, tenía que pasar por mí. No, hay que... Ahora yo le dije, mira, le di un monto. Si no pasa de ese monto, autorícenlo ustedes. O sea, yo no puedo estar firmando cada reembolso por pequeñez, autorícenlo ustedes y así sobreencantamos, como tú dijiste. Entonces, yo creo que eso uno lo puede extrapolar también a diferentes puntos de negocio. Y entrar a la data, o sea, ¿qué es lo que más frecuentemente te está llevando a esos contactos? Es que tal cliente, por decir algo, tal partner está mandando tal producto con errores. ¿Cuál es el producto? Tal producto, porque dicen la descripción, tontería, pero ¿qué pasa? Dicen la descripción que lleva tal cosa y no la lleva, o viceversa. Viejo, ataca el problema es raíz. Ya tú sabes que ese comercio hay que arreglar la descripción o hay que hablar con ellos porque ese producto no está saliendo como se espera. Claro. Y ahí que te pregunto, Iván, o sea, ocurre el evento, se junta una data de si el evento se ha repetido muchas veces, si es una sola vez, etcétera. Pero ¿quién se dedica a eso dentro de la empresa? De analizar la causa raíz de ese problema para buscar una solución preventiva. Hay dos áreas, una local y una regional. La local está mucho más en el día a día, más en el fuego, en entender semana a semana, día tras día, qué viene sucediendo y por qué, y corregirlo de inmediato. Y obviamente todo eso es cuantificable para entender y dimensionar qué de ese problema realmente es un problema o qué de ese problema fue algo un muy caso fortuito. aislado, sí. Exacto. Y luego tenemos los equipos regionales que no están en el fuego, entonces tienen mucho más espacio para tratar de pensar en soluciones que sean un poco más escalables, más de largo plazo, y en conjunto pues logramos hacer ese match. Okay. Buenísimo. Mira, dándole un chin para atrás a cuando te tocó ser literalmente un vendedor, pues tú pasaste de ser un super brand manager, no sé qué, a literalmente ser un vendedor. ¿Qué consejos de venta? Yo siento que la venta es la más importante de una empresa. Pues si tú no vendes, no tienes dinero para hacer más nada. ¿Qué consejo de venta tú no puedes dar basado en lo que tú aprendiste en esa época de vendedor? Yo creo que el mejor consejo puede sonar un poquito cliché, puede sonar sencillo, pero es la realidad. Y de cara a nosotros fue lo que empezó a cambiar la rueda. Y es, tienes que conocer a profundidad la necesidad de a quien tú le estás vendiendo algo. Yo primero salía a vender una plataforma que iba a ahorrarle tiempo a la cajera porque iba a llegar el pedido y entonces no tenía que estar hablando por el celular. Y yo entendía que esa era la propuesta de valor adecuada. Pero luego del tiempo fue que me fui dando cuenta que nosotros estábamos muy lejos de la propuesta de valor adecuada, pero muy lejos. De hecho, me acuerdo como hoy, uno de los comentarios que nos hizo pensar mucho hacia adentro fue un cliente amigo que nos dijo, o sea, tú estás viniendo para acá a verme la cara, porque somos amigos, y decir que yo te voy a dar tanto por ciento de mi negocio, que yo soy que estoy comprando todos mis activos, porque tú simplemente me vas a traer una orden. Entonces, ahí entendíamos que hay algo de lo que estamos ofreciendo. O que no se entiende, exacto, o que no es una propuesta de valor adecuada. Y dentro de esos comentarios y demás, y luego de la conversación con Roland, pues cambiamos un poco esa propuesta de valor y ya el speech nuestro era diferente. O sea, ya tú salías a vender, es que tú puedes olvidarte de lo delivery tuyo. Ya yo te voy a armar tu propia logística. Ya no tienes que tener el dolor de cabeza de eso. Ya no tienes que tener al supervisor de tal cosa. Claro. Primero entender, como dije, la necesidad de esa persona. Ya que la entendimos, entonces presentar una muy buena propuesta de valor que realmente le haga sentido. Con esas dos cosas, pues ya tú tienes por lo menos el 60% del camino, porque tienes la apertura de ese comprador o de ese cliente que va a hacer negocio contigo, de por lo menos decir, mira, lo que tú me estás comentando me hace sentido, me interesa. Ya luego si viene la parte de, ok, ¿por qué elegirte a ti y no elegir al otro? Y ese por qué elegirte a ti y no elegirte al otro tiene mucho que ver con, primero, qué tanto sentido le hace lo que tú le propusiste versus su expectativa. Hay clientes que son mucho más racionales, hay otros que son mucho más emocionales. Entonces, al racional, ya tú conociendo ese cliente, ve directamente a los números. Ve directamente a los números y llévale el número bonito. Al emocional, pues
siempre ese approach de que yo voy hasta aquí, vamos, cualquier tema viejo, o sea, soy yo que voy a venir personalmente si tú lo necesitas, si no alguien de mi equipo, pero ese sentimiento que pueda tener esa persona, que puede contar contigo, con alguien de tu equipo cuando lo necesite, pues es lo que más le puede funcionar quizá a ese otro perfil. Entonces, para mí es un poco de eso y bueno, y al final del día que funcione lo que tú estás trayendo a la mesa. Yo puedo tener un tremendo punchline de venta. Puedo venderte Villa y Castilla y tú empiezas a operar conmigo y a los 2 días, o sea, se fue todo a pique porque Claro. al final no hay una consistencia en lo que tú me vendiste versus lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, para mí ese tema de servicio post-venta tiene que ser algo que siempre debe prevalecer de manera importante. Para mí tú diste en el clavo. Y lo que yo le agregaría, que lo mencioné ahorita, fue el speech. O sea, tú tienes una buena propuesta de valor, tú ya sabes que el cliente quiere, pero mucha gente se pierde en el speech. Yo he visto vendedores que van a un sitio a venderte algo y es como que de lo que les salga en el momento. Comunicarla correctamente. Sí, o sea, yo soy del tipo de persona y a mí se me da natural un poco la venta, pero igual, si yo voy a vender algo en un sitio, yo me preparo antes de, o sea, ¿qué le voy a decir primero? ¿Con qué voy a abrir esto? Ok, si ya yo conozco que eso es lo que le interesa es cómo yo ataco su problema. Mira, por ejemplo, en la agencia, ¿cuál es mi speech? Se lo digo a todo el mundo siempre, mi speech. La mayoría de agencias aquí solamente postean cosas bonitas, pero no te traen resultados. O sea, tú lo que quieres es más dinero en tu cuenta y no te lo están trayendo. Automáticamente yo dije eso, se le abren los ojos a la gente. Concho, ¿verdad? Yo estaba como con 7 agencias y todito lo que posteo Artes, y posteo, arte. bonitos. Y yo no veo el dinero para atrás, por eso la cambio. Entonces yo ataco directamente como su problema principal. 100%. Y eso está en un speech. Entonces, si yo también pudiera agregar un poquito, yo sé que eres tú lo entrevistado, pero si yo pudiera agregar un poquito, yo le metería eso, como que, ok, ya tú tienes una propuesta buena, ya tú sabes que le duele, siéntate y arma un speech. Y un speech no puede ser fijo, como te acabas de decir. Claro. Cada gente tiene algo distinto que tú tienes que adaptarlo a la persona que tú le estás vendiendo. E incluso la propuesta de valor, hay ocasiones que tiene que adaptarla. Hay algo de lo que quizá, no sé, en el caso nuestro, nosotros comisionamos de los establecimientos. Capaz, esa persona no es tan sensible a la comisión, pero sí le interesa que su establecimiento tenga mejor visibilidad. Bueno, pues entonces el speech con el cual tú deberías ir es orientado a que él pueda tener mejor visibilidad también del establecimiento. O sea, eso tiene que ir moldeándose, pero la propuesta de lo que tú le presentes también tiene que ir acorde a esa necesidad de él. Tú sabes que ahorita hablamos del Iván inquieto, el Iván que no paraba de querer crecer, de probar, de meterse en un emprendimiento al mismo tiempo, de que no te detuviste nunca. Era como una ansiedad, una desesperación de moverte. Luego de que lo logras y ya tienes tu emprendimiento, ¿eso se pausa? O sea, ¿es una etapa o continúa siendo igual de inquieto? ¿Qué esperamos de ti en lo próximo, o sea, en el tiempo? Porque ya como que estás impedido ya, ¿te calmaste o no? Realmente yo casi que diagnosticado soy ansioso. Yo no puedo estarme tranquilo y no estar pensando en cómo yo puedo seguir transformando algo. Definitivamente Pedidos Ya me tiene súper entretenido y me encanta lo que hago porque cada acción sigue transformando de la forma como la gente compra en República Dominicana. Eso me motiva muchísimo. Y bueno, y así como puedo tener esas motivaciones del lado de transformar y demás, hay muchos retos súper importantes que se le presentan a uno y que uno eventualmente quisiera también seguir logrando más cosas. O sea, mientras el reto siga siendo grande, definitivamente tú vas a tener un Iván súper enfocado y orientado a seguir haciendo que las cosas sucedan. Okay. Y te pregunto una parte de eso, porque también el momento en el que tú trabajaste como empleado, emprendiste, hiciste de todo, te arriesgaste, dejaste el trabajo y te dedicaste 100%, tú eras soltero. Sí. Pero y ahora tú estás casado. Y aparte de que tú estás casado, tienes una niña. Entonces, has recibido apoyo 100%? ¿Es importante la figura de con quién casarse para tú poder continuar siendo tan inquieto? Porque, verdad, no es lo mismo con guitarra que con violín. Solo no es lo mismo que ahora teniendo una familia. No, yo admiro a Emily, mi esposa, porque yo creo que no cualquiera puede lidiar con este elemento que está de este lado. Por todo, por el tema trabajo, yo soy muy intenso en todo lo que yo hago. Trabajo, o sea, sin parar. Yo te muestro la agenda mía y a veces, de hecho, coaches me han dicho que tengo que bajarle.
Pero así mismo como yo soy de intenso con mi trabajo, así trato de retribuir a mi familia, trato de retribuir con mis amistades, trato de yo también sacar los espacios que pueda sacar también para pasar buenos momentos. O sea, yo creo más en un éxito como persona, buscar un éxito que sea balanceado, donde hay que trabajar durísimo, pero incansable. Pero luego hay que pasar un buen momento con la familia. Buen momento Durísimo con la familia. también. Durísimo. Y que una cosa no manche la otra. Aunque a veces no se puede controlar, una cosa se puede cruzar, pero que la intención siempre sea que el espacio que yo esté con mi familia sea un espacio de calidad de verdad. El espacio que esté con mis amigos sea de calidad de verdad. Y el espacio para trabajar sea espacio también de calidad, de avance y demás. Yo creo que por ahí es parte de mi mantra de vida, literal. Y yo siempre he creído, ¿no? Desde un acontecimiento que tuve en el 2010, que la vida, o sea, uno tiene que tener un buen propósito en la vida y la vida tú tienes que disfrutarla en todos los ámbitos. Y el ámbito para mí no es solamente profesional, tampoco es solamente personal. Yo creo que ese disfrute de sentir la satisfacción de lograr algo en el trabajo, como lo hemos hablado aquí, en los negocios, esa misma satisfacción tenemos que tenerla, de haber logrado tener o brindar un buen espacio para tu familia y para quienes te rodean. Bárbaro. Tengo curiosidad de seguir por ahí. ¿Tú te pones como 2 veces al año, 3 veces al año, me voy de vacaciones? O sea, ¿tú tienes como un parámetro? ¿O es como que, bueno, me siento cansado, vamos a hacer tal cosa? Cansado, quienes me conocen cercanamente difícilmente me ven cansado. A mí me apodaban en mi antigua empresa, había un grupo que me apodaba Energizer. Pero no, tema de vacaciones, men, yo creo que yo difícilmente distingo mucho entre poder separar, desconectarme por mucho tiempo. Sin embargo, hay unas vacaciones que yo respeto a cabalidad, que es la un viaje que tengo todos los años con mi papá, mi hermano, y a veces lo hacemos con esposa, mi tía y demás, a veces lo hacemos solamente padre e hijo, pero ese espacio es sagrado. O sea, eso es como las vacaciones planificadas, para mí son esas. Luego lo demás yo lo voy haciendo en función a oportunidades que vaya mirando. Tengo que también, obviamente, pensar en los espacios que tiene Emily. Emily trabaja en una empresa también en un rol directivo. Entonces, hay que buscar ese match de cuándo se pueden hacer ciertas cosas. Claro. Pero lo que nunca se me sale de mi día a día o de mi modo de vida es que es importante poder tener esos espacios. Al igual que es importante... Ese espacio con tu papá y tu hermano, ¿quién se lo inventó? Mi papá desde que nacimos. O sea, todos los domingos mi papá inculcó que nos vamos a juntar en familia. Salíamos, visitábamos a la abuela, a la tía. Luego nos juntó los primos. Para mí los primos míos son como hermanos míos. Y luego eso se fue evolucionando. A medida mi papá pudo tener un poco más de dinero para sacarnos de viaje, nos empezó a sacar, nos llevaba a Miami al principio. Y eso como que lo fuimos tratando de llevar a que sea una tradición. Hay veces que se había podido, otras que no. Pero siempre cuando el momento se puede, como la prioridad en ese paso. Te lo pregunto porque yo estoy en eso. También. He hablado con mi esposa. Mira, me quiero ir con el niño y con mi papá solo. Pero ella entiende que nosotros somos un hombre inservible, parece que no podemos viajar solos. Y estamos en ese proceso de construir algo así y escuchar de alguien que ya ha avanzado en eso. Le ha aportado mucho valor a ustedes. Se integran bastante. No, o sea, 100%. Y todo el que me conoce sabe que mi papá para mí es lo primero que yo tengo en la vida, obviamente junto con Emily, pero digo lo primero porque he durado más años con mi papá. Claro. Pero obviamente como figura paternal, pero al final del día la familia para mí juega el rol primordial en mi vida. Y de hecho, mucho de lo que yo me arriesgo, mucho de lo que yo trabajo, por no decir todo, es en función a poderle dar también una buena calidad de vida a esa familia que está conmigo. Qué bueno. Oye, me tengo que aprender, sí. No, yo estoy en eso. Yo lo estoy armando. Estoy viendo ahora cómo acostumbramos a mi mamá que mi papá viaje solo, a que mi mujer me deje Una solo, logística. y a darme el niño que es chiquito, a soltármelo para irnos fuera. Pero estoy armando eso. No se lo he comunicado a ninguno de mi casa, pero de mi Deberíamos papá. cortar ese pedazo. Pero entonces. estoy en eso. Recomendado. Gracias. Y el padre, en mi caso, fue el que inculcó todo eso. O sea, que tiene un trabajito. Sí, estoy. Por eso te pregunto, porque me dio curiosidad. Sí. Mira, en cuestión de liderazgo, te tocó liderar a muchas personas en cervecería y ni se diga en pedidos ya.
Tengo dos preguntas, pero vamos por partes. La primera es, ¿cómo tú te defines como líder? ¿Qué te caracteriza como líder? Si le preguntáramos a tus empleados, colaboradores, ¿qué dirían de ti? Me acaban. Energizer. Mira, yo creo que lo primero que te pueden decir es que yo soy un líder exigente. Y eso puede ser bueno, pero en ocasiones me ha jugado en contra. Porque al ser exigente y muy orientado a resultados, en ciertas etapas y está muy impregnado en mi personalidad, pues a veces se deja a un lado la parte empática y eso es lo peor que puede pasar. Entonces, ese tema de exigirse tanto a ti como al equipo, yo de la forma como lo he manejado con ellos es, primero, yo desde el día cero, cuando contrato a una persona, yo le expreso como yo soy y le digo, mira, Te pone adelante. soy así, pautamos un poco como las reglas de juego y yo no soy micromanager, yo soy mucho de, mira, esta es la visión, te voy a acompañar hasta aquí, pero yo confío en tu talento, dale para allá, esto es lo que queremos lograr. Cuando tú te tranques, ven, y ahí lo vamos mirando. Y esa dinámica para mí es súper enriquecedora. Fue la dinámica con la cual yo crecí profesionalmente. Y yo creo que a todo profesional hay que darle la oportunidad de que, independientemente de la etapa en la que está dentro de su carrera, que pueda salir, hacer algo por su propia mano, equivocarse, volverlo a hacer y que ya ese profesional se forje en función a lo que ya va aprendiendo de su propia experiencia. Entonces soy muy dado a eso. Y lo otro, del lado empático, sí he aprendido que el resultado no viene porque tú salgas a buscarlo como una máquina o contener un arsenal de personas, porque al final no es un arsenal militar en tu equipo, porque al final no es algo que va a prosperar en el tiempo. Entonces yo he aprendido mucho a conocer mejor a quienes me rodean. He aprendido mucho de gente que sabe mucho ser el mejor jefe de... La verdad. Y definitivamente ese tema de empatía que tú puedes pues, cosechar con los equipos hacen no solamente que tenga más cercanía, sino que el resultado que tú estás esperando de esa persona no venga en función a que me están exigiendo esto y la empresa necesita que yo dé este resultado, sino yo no le puedo quedar mal, Iván. Y para mí eso ha sido una pieza clave. Pero yo creo que las tres definiciones mías como líderes, primero la parte que te comenté, soy muy exigente. Segundo, orientado al resultado, pero muy de acompañar y de decirte, mira, lo podemos lograr juntos. O sea, vamos y podemos hacerlo juntos y yo confío en ti en que tú lo vas a poder lograr. Y tercero, soy una persona muy abierta y transparente. O sea, yo antepongo el beneficio, la salud y demás de mi equipo mucho antes que cualquier cosa laboral. Mucho antes. Claro. Ok. Eso está buenísimo. Tú sabes que lo puedo entender. Yo soy... O sea, cuando tú dices que tú eres muy exigente y que eso puede jugarte en contra con la empatía, yo soy totalmente al revés. Yo soy muy empático. Entonces, a veces eso me juega en contra. Al ser tan empático, tomo mucho tiempo tratando de entender tu vida y demás. Y si tú no logras el resultado, no importa. Lo importante es que tú estés bien. O sea, y mi esposa y el mismo Musa, ellos son muy del otro lado, como soy muy orientado a resultados. Como que, oye, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Son empáticos también, pero yo me he dado cuenta que funciona más. O sea, a veces funciona más. Sé como más, ok, estos son los resultados, vamos a darle. Pero sí, de verdad que hay que tener un balance, porque de este lado, ¿qué pasa de mi lado? Hay mucha lealtad. Como soy tan empático, la gente aquí no se quiere ir. O sea, porque dicen, concho, que yo me siento en mi casa. O sea, Claro. entonces hay que como que buscar un balance, entiendo yo, en esa área. La otra pregunta que tenía de liderazgo es, tú empezaste muy joven a manejar muchas personas. Me imagino que te tocó manejar personas con más edad que tú. Y no es mi tema, pero supongo que hay mucha gente que tal vez le está pasando o le pasa. ¿Cómo tú manejas eso? Mira, te lo voy a incluso a mostrar y me voy a salir un poquito del mundo corporativo, me voy al mundo docente. A mí se me dio la oportunidad de ser profesor de maestría, sin yo saber que iba a ser de maestría hasta que casi que faltaba una semana para yo arrancar, cuando yo tenía apenas 24 años. Y literalmente todos mis estudiantes, todos eran más viejos que yo. Entonces, primero, yo creo que hay un tema de que debía mostrar una apariencia de que yo puedo tener las cualidades para que tú puedas aprender conmigo. Uno mostrarlo, otro ejecutarlo. O sea, me preparé como pocas veces me he preparado para temas así en la vida. O sea, duré un año de preparación para afrontar ese reto.
Y lo tercero es, luego de que tú realmente conectas y tú haces ver al otro que tú no te la sabes toda, que tú puedes errar y que tú aprendes del otro, Humildad. la persona también Claro. te genera una empatía distinta. Entonces, fulano, tú que tienes mucha experiencia en esto. Yo tenía, por ejemplo, un amigo dueño de un supermercado muy famoso en La Romana. Tú con tu experiencia en esto, él colaboraba con todo eso. Yo le daba su espacio para él colaborar. Pero él sabe, él mismo se daba cuenta que con su propia experiencia él tenía gaps. Entonces ahí entraba yo y lo ayudaba con esos gaps. Entonces ya él no me veía como el muchachito que quiere venir a implantar algo que él se imaginó o a cambiar las reglas de juego porque cree que se la sabe, sino a este que viene con temas mucho más frescos que yo a complementar lo que ya yo sé. Entonces te lo llevo a ese ámbito porque es un ámbito docente donde tú estás enfrente de una persona que puede percibir de ti o que tú eres bueno o que tú eres muy malo. Y no tiene que responder a ti como un jefe. Un profesor, o sea, si me interesó el profesor, me interesó. Claro. Si no, porque yo estoy pagando mi dinero. Entonces, ese mismo tipo de ejercicio yo lo hago con mis equipos y ciertamente desde muy temprano me ha tocado lidiar con personas con más experiencia que yo y lo que yo hago es simplemente exponenciar esas experiencias de esa persona y ese conocimiento para que lo que nosotros estamos co-creando, 1 más 1 sume 3. Que ya tú tienes la experiencia, yo puedo tener la idea y vamos mutuamente a generar algo. Y eso al final del día lo que hace es que la persona genere más compromiso porque él se siente parte de lo que se está construyendo y no parte de un mandato que se le dio para la visión, para complementar la visión de alguien. Buenísimo. Muy áspero. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Por el momento no. Vamos a ver si se me ocurre algo. No, pues yo voy a terminar con esta entonces. Ok, ya tú viviste un éxito, has sido muy exitoso, vendiste, creaste un montón de cosas. ¿Tu percepción sobre el éxito ha cambiado? ¿Era lo que tú te imaginabas que era el éxito? Lo primero es entender si yo me considero una persona exitosa. Yo me considero una persona que estoy camino a ser exitoso y una persona que ha sido agraciado con diferentes oportunidades que ha sabido aprovechar y que esas oportunidades cada vez me acercan más al éxito. Pero mi definición de éxito viene muy arraigado a lo que yo comenté anteriormente. Muchas personas entienden que el éxito es económico. Yo sí creo que la parte económica tiene mucho que ver, por lo menos en quienes se proyectan hacia lo económico. Pero el éxito es muy subjetivo y viene muy en función a qué tú te propones en la vida, cuáles son tus objetivos. O sea, probablemente la madre Teresa de Calcuta, su éxito para nada venía arraigado con nada económico. Era exitosa, impresionantemente exitosa, una persona que influyó en masas. Sin embargo, o sea, cada persona tiene su propia concepción de lo que le gustaría lograr y para mí de ahí se construye el éxito. Y para mí, yo estoy encaminado. No creo que la percepción de éxito haya cambiado en mí, de qué para mí sería el éxito. Lo que puede cambiar un poco son las dimensiones de hasta dónde yo pensaba que llegando ahí ya yo era exitoso. He sobrepasado, gracias a Dios, varios de esos milestones que yo hubiese considerado ser exitoso. Y cada vez lo que hago es ajustar para mí cuál siguiente paso o cuáles siguientes pasos yo debería dar para considerarme exitoso. Capaz lo sigo logrando y sigo dándole más para adelante, pero yo siento que cuando una persona entiende que lo logró, desde ese momento empieza a perder. Y yo trato de siempre exigirme un próximo paso y mantenerme con un what's next como propósito de vida. Hablando de eso, ahí te pregunto algo. ¿Cómo tú ves el retiro? ¿Qué es para ti el retiro? ¿Tú piensas que te vas a retirar? Hemos entrevistado diferentes personas aquí. Algunos dicen que no se van a retirar nunca, que cuando estén ya en el lecho de muerte, otros que sí. Estamos en un momento de la humanidad donde mucha gente se quiere retirar joven. ¿Qué tú ves de eso? Yo no necesariamente me veo retirado, pero yo sí probablemente me vea eventualmente teniendo una dinámica un poco distinta de trabajo. En el sentido de, yo siempre he soñado con tener múltiples empresas y probablemente yo me pueda vislumbrar, no con un retiro pleno de no hacer absolutamente nada, sino un retiro donde yo en la mañana del lunes tenga una sola reunión en vez de 7. En la tarde de un viernes tengo 0 reuniones porque simplemente ya abarqué todo en la semana y que pueda tener las personas adecuadas en las empresas adecuadas que sean mucho mejores que yo manejando cada uno de esos negocios. Quiero creerte que será así porque yo siento que nosotros no paramos. O sea, yo siento que hay veces que uno
se imagina eso, después lo tiene y después se inventa otra cosa. Musa y yo hablábamos hace un tiempo de, no, mira, ahí sí vendemos y si hacemos esto. Y después nos quedamos de aquí para hacer qué. O sea, ok. Somos demasiado inquietos. Llegó el jueves, llegó el viernes. O sea, ¿Qué vamos a hacer? Pero, por eso digo que quiero creerte, porque yo quiero también. Yo me visualizo muy similar a ti. O sea, ok, quiero tener varias empresas, un CEO en cada empresa. Y bueno, yo quiero chilear. Pero entonces cuando pienso en qué es chilear, entonces como que no sabemos. Pero estamos en el camino, estamos jóvenes. algo hay que trabajar. Como Algo quiera. hay que hacer. Escribir libros, hacer un montón de cosas, ¿verdad? Exacto. Así que yo de mi parte estoy listo. La verdad que me encantó. Yo sabía que iba a ser buena porque hice mi due diligence, me tiré un montón de cosas tuyas y me encanta cómo tú te proyectas. Así que no ha decepcionado ni un poco. Gracias por venir. Y bueno, señores, denle like. Así que dicen, ¿cómo que dicen? Denle like, suscríbanse, comenten, denle a la campanita. Exacto, todas esas cosas que ya ustedes saben. Iván, gracias de verdad por tenerte aquí y me alegra escuchar todo esto porque se parece mucho a la historia mía, loco. Dos sectores diferentes, pero muy parecidos. Te Increíble. felicito, de verdad. Gracias, gracias y gracias de verdad por darme el espacio. Bueno, nos vemos en el próximo round.